que queremos compartir con vosotros. Esta tarde tenemos una ponencia en ESADE y queríamos compartirlo el mismo día con vosotros, con lo cual prácticamente es una primicia. Este estudio todavía no se ha presentado a nuestros clientes, pero queríamos de alguna manera compartir un resumen ejecutivo de él con vosotros. Deciros que estamos cumpliendo en estas fechas nuestro 5º aniversario y medio y que estamos terriblemente satisfechos de la marcha del proyecto. Y mucho más si se tiene en consideración el entorno en el cual vivimos, el entorno de crisis a nivel económico y el entorno de los medios, que todos sabemos cuál es y no voy a abundar más. Creemos que desde nuestra compañía tenemos una oportunidad enorme y es invertir contra corriente. Nuestros competidores a fecha de hoy, grandes grupos multinacionales, están controlando los costes y lógicamente con la crisis no están pudiendo invertir todo lo que ellos quisieran. Y para nosotros pues esto es una oportunidad el poder seguir invirtiendo y sobre todo invertir en cosas tan relevantes como es la inteligencia y la medición. Lo que es evidente, y ahora hablaremos de ello, es que en los últimos 5 años este país ha cambiado de forma dramática y ahora veremos algún dato. Vivimos en un entorno radicalmente distinto y tratar de entender el impacto que ha tenido este nuevo entorno económico y este nuevo entorno de tecnología y este nuevo entorno de medios en el consumidor para nosotros es crítico. El claim de nuestra compañía es personas, resultados y transgresión. Y cuando hablamos de personas, pues hablamos de la gente que hace nuestra agencia, de nuestros profesionales, de nuestros clientes, pero sobre todo también del consumidor, ¿no? Y por eso hemos hecho esta investigación tan, yo diría, potente, para tratar de entender pues eso, cómo todos los cambios de estos 5 últimos años están impactando al consumidor. Deciros que este es un trabajo que hemos trabajado muy de la mano, valga la redundancia, de un instituto muy prestigioso, de CIMOP, con Fernando Conde, que es un colaborador habitual de iMedia en temas de inteligencia. Y que María Castellanos, nuestra directora del área de inteligencia e investigación, os va a presentar un resumen ejecutivo basado básicamente en 2 cosas. Uno, las grandes tendencias actuales del mundo de hoy, es decir, los cambios que han repercutido y cuáles son las grandes tendencias. Y lo segundo, como buena agencia de medios y vosotros medios que sois, vamos a entrar un poquito más en detalle en lo que es el consumo de medios, cómo se está viendo afectado con todo este nuevo entorno. Deciros que por supuesto se trata de un resumen ejecutivo, ¿vale? Que vamos a tratar de hacer una presentación en 20 minutos y que luego si queréis os contestamos a vuestras preguntas y por supuesto que os damos un pendrive con la presentación que os vamos a hacer. Y reiterar el agradecimiento por compartir el desayuno con nosotros. Pues nos planteamos hacer este estudio hace como unos dos meses, porque lo que veíamos es que España era un país muy distinto en estos últimos 5 años. Un entorno totalmente distinto, sobre todo por 2 factores. Uno, el económico, donde quizá lo más destacable sea que hemos pasado de una tasa de paro en torno al 8% a un 25%. Y otro, el gran endeudamiento que tienen las familias. Como veis, los ingresos por hogar han caído, el gasto también evidentemente ha caído por esa falta de poder adquisitivo, pero si veis la diferencia entre un indicador y el otro, creo que es bastante relevante el endeudamiento actual que tienen todas las familias. Y el segundo factor es todo el cambio tecnológico. En estos últimos 5 años los cambios tecnológicos se han acelerado pues notablemente. Y para mí el dato más relevante no sea la penetración de Internet ni la compra online, sino la penetración de los smartphones, que han pasado de un 2% a un 46%, a un 50 y tantos por ciento, dicen ya algunas fuentes. España, que siempre había estado a la cola en la adopción de tecnologías, de repente llegan los smartphones y nos convertimos en uno de los países líderes en la adopción de estas tecnologías. Todos estos cambios nos llevan a plantearnos pues que el consumidor tenía que haber cambiado, que sus hábitos y actitudes hacia el consumo y también hacia los medios tenían que ser muy diferentes a las de hace 5 años. Por eso nos planteamos hacer esta investigación, una investigación, como os decía Jaime, pues bastante ambiciosa, con más de 2.000 entrevistas y con 10 focus group donde profundizar un poco más en cuáles eran estas actitudes y estos sentimientos que tenían hoy en día los consumidores. La muestra es una muestra online, pero
a pesar de esto, el 70% de la población está hoy en día ya conectada a Internet. ¿Cuáles son las tendencias emergentes que hemos visto en este estudio? Pues la primera, frente a la posesión, el disfrute y la experiencia. ¿En qué se materializa esto? Esto se materializa sobre todo en una contención en el consumo, no solo por caída del poder adquisitivo, sino también por un nuevo proceso de compra, un proceso de compra más reflexivo, un proceso de compra que se está viendo además muy apoyado y soportado por todos los cambios en el mundo digital. Ahora mismo ya no vale con poner un anuncio en la televisión, no podemos olvidar que el paso siguiente es Internet, que cualquiera que vea el spot, lo normal es que vaya a buscarte un rato después a Internet, y si no estás ahí, pues tu cadena, tu proceso se te ha roto. Y esto ha hecho pues que todo el proceso de compra sea mucho más reflexivo, mucho más informado, que aparezcan fenómenos como es el de los comparadores, que todos estaréis hartos de ver cada vez más publicidad además en la televisión, y que haya cambiado mucho todo este proceso. Y luego también guiado por un cambio en los valores. El ahorro, que durante estos años de bonanza económica era algo que estaba devaluado, que no quedaba bien decir que ahorrabas, de nuevo vuelve a recobrar su importancia, incluso entre aquellos que que no han sufrido tanta caída y tanto daño en su poder adquisitivo. Ahorrar vuelve a ser algo bien visto, bien valorado. La segunda tendencia que veíamos es la polarización, la desaparición de la clase media. Quizás este titular suene un poco agresivo. Y no nos referimos solo a que esté desapareciendo la clase media en su concepto más social, que también, ya que las clases medias son las que más han visto reducido su poder adquisitivo, sobre la que están recayendo la mayoría de las cargas impositivas, y a las que más beneficios sociales se les están quitando. Sino también, y muy importante, creemos que es la desaparición de la clase media en el consumo de marcas. Hay un incremento, por un lado, de la marca de la distribución, y por otro, en el otro extremo, de las marcas líderes, de las marcas exclusivas, del mundo gourmet, frente a todas esas marcas situadas en la gama media que están desapareciendo. Si nos vamos al mundo del gran consumo, pues están desapareciendo incluso de los lineales. Podemos ver el efecto Mercadona. Al final la gente o compra Hacendado o compra la marca líder de ese producto, mientras que todas esas marcas que se situaban en ese intervalo más intermedio, pues están sufriendo mucho y se las está empujando casi a la desaparición. Ese dinero que tienen las familias, al final, por un lado, lo están dedicando a, compro lo básico, lo más barato que puedo, y cuando puedo, ligado también a la primera tendencia que veíamos, quiero disfrutar, tener esa experiencia, y me doy el capricho y me lo gasto en algo realmente exclusivo, diferente, en vez de tener todo el tiempo un consumo pues más medio. La tercera cosa que veíamos y que nos llamaba la atención es que hay un retorno a la privacidad, al control del tiempo. Durante estos años hemos vivido deprisa, a un ritmo frenético, y se ha volcado mucho esfuerzo y energía en lo que se proyectaba hacia el exterior. Dependiendo de cada uno, esa proyección hacia el exterior pues ha sido diferente. Unos éxito en el trabajo, otros consumiendo más y teniendo el último modelo de coche para que lo viese el vecino, los más jóvenes volcando toda su vida en las redes sociales y contando todo para que lo viesen sus amigos. Y ahora lo que se está viendo es que hay una vuelta hacia adentro, hacia el hogar, a parar y a volver hacia valores pues más auténticos y más perdurables. Por un lado, porque ya no tenemos muchas veces esa capacidad adquisitiva y tampoco queremos que ese vecino al que antes le enseñábamos el coche ahora vea que no lo tenemos. Y por otro, porque realmente sí que ha surgido ese sentimiento de que estábamos perdiendo un poco el control. Y esto también se ve mucho en las redes sociales. Ahora
veíamos en los grupos mucha gente que decía, no, es que ya no uso el Facebook porque de repente tenía un montón de amigos que no eran mis amigos y que es que se estaba enterando todo el mundo de lo que hacía y no quiero que se enteren. Además de que es bastante oscuro como es todo el mundo de la privacidad en las redes sociales. Y hay una vuelta pues hacia no abandonar las redes, pero sí hacia irte a redes pues más controladas, al WhatsApp, a sitios donde realmente tú controlas la información y tu círculo que tienes ahí es mucho más cercano y más cerrado. Luego, otra de las tendencias que se ven es que la tecnología la queremos para facilitarnos la vida, no para esclavizarnos. Lo que ha pasado es que ha habido una invasión de los devices. Cada vez teníamos más y más cosas. Y ahora lo que vemos es que hay una limpieza del salón. Lo que te dicen mucha gente es que, bueno, es que al final tenía el mueble del salón lleno de que si la videoconsola, el DVD, no sé qué, no sé cuántos, y ahora pues lo que estoy haciendo es quitando todo eso. Al final no lo utilizaba, tenía un montón de cacharros que me ocupaban muchísimo sitio y que no utilizaba. Esto viene por una parte porque tenemos dispositivos que cada vez integran más utilidades, hacen más cosas, y luego por otra simplemente a que realmente es que tenemos muchas cosas que no usamos, y eso lo que produce también es una frustración enorme en la gente. Mucha gente le dice, no, es que tengo el último smartphone y realmente es que no hago nada, es que sigo haciendo lo mismo, es que llamo y mando mensajes y poco más. Y me gustaría realmente saber usarlo. Lo que vemos es que vamos hacia una limpieza del hogar donde aparecen dispositivos que ganan mucho protagonismo, como pueden ser las Smart TVs y los tablets, que aunan muchas funcionalidades, y luego pues a perder esa dependencia de la tecnología, a intentar controlar el tiempo que le dedicamos a ella, a disfrutarla, no a ir detrás de la tecnología, sino realmente a utilizar la tecnología para aquello que a nosotros nos interesa. Y bueno, pues al final nosotros somos una agencia de medios y hemos profundizado también en hacia dónde van los medios, hacia dónde va ese consumo. Y lo que vemos dentro de los medios es que la televisión reivindica su centralidad dentro del consumo, pero ya no va a ser nunca como antes. La televisión ya nunca se va a ver sola. La televisión sigue manteniendo esa centralidad que viene sobre todo por dos factores de esta recuperación. El primero, la introducción de tecnologías, como os decía, como las Smart TVs, que de repente le han añadido un toque de sofisticación que la televisión había perdido. Y por otro, por una nueva percepción de lo que nos puede aportar de lo que nos puede aportar la televisión. Esas series que todos nos bajábamos de internet cada vez llegan antes, las cadenas están haciendo un esfuerzo por traerlas antes, y lo que te empieza a decir ya la gente es que se han comprado una televisión estupenda y que ahora no se van por 2 semanas de tiempo no se van a estar bajándose la internet para verla en mala calidad, y que tampoco ya pasa tanto tiempo. Al final la televisión sigue siendo el medio que aúna las mayores coberturas, lejos del siguiente, a 20 puntos del segundo, que serían las redes sociales. O sea, ya no están como segundo medio la radio ni la prensa, no, el segundo medio son ya las redes sociales. Porque no nos gusta a nosotros mirar Internet como un conjunto, creemos que Internet es mucho más, es más sofisticado que decir que es solamente un medio. Y al final también lo que se incluye mucho en toda la parte de medios es que Internet es nuestro medio de información, nuestro medio de consulta, donde cada vez acudimos más, pero donde la publicidad todavía quizá no hemos encontrado la forma de hacerla bien. Resulta muy intrusiva, mientras que en la televisión la gente espera que aparezca publicidad, son como bastante conscientes de que esa televisión, si la queremos tener, la tenemos que pagar a través de la publicidad. En Internet, por los formatos o por lo que sea, seguimos viéndola muy intrusiva. Tenemos que cambiar esa forma de hacer publicidad en Internet. Aunque sí que se ven ya ciertos grupos que empiezan a entender que Internet
tampoco es todo gratis y que necesitamos que de alguna forma se financie, que si queremos que sea todo gratis, pues tendrá que haber alguien por detrás que pague todo eso. Y frente a Internet y la televisión como ejes del consumo de medios, pues se ven medios como puede ser la prensa, que están quedando reducidos a ciertos nichos de consumidor, donde sí que encuentran en el papel pues una lectura más reflexiva, una lectura que no encuentran en los otros medios. Mucha gente lo que te dice es que en Internet al final lo que tienen es el titular, pero que cuando quieren hacer una lectura más reflexiva, más profunda, siguen prefiriendo el papel. Y esto se ve sobre todo quizá en las clases más altas, que son las que tienden más todavía a mantener ese papel. Quizá lo que tienen que hacer los medios es pues plantearse cómo son esos formatos y no hacer igual el papel que el digital y plantearnos cómo lo estamos haciendo. Y como os decía al principio, la televisión como eje central, pero nunca sola. Veíamos hace 5 años en un estudio que teníamos y seguimos teniendo, que se llama Termómetro Digital, que la simultaneidad estaba en torno al 20% de aquellos que veían la televisión mientras estaban con sus PCs en aquel momento, y a día de hoy estamos ya en un 40 y tantos % entre la población general y casi niveles del 60% entre la población internauta, que casi siempre que ven la televisión, lo que te están diciendo es que están viéndola mientras están con su tablet, con su PC, con su teléfono. Y esto vuelve otra vez un poco sobre lo mismo. No podemos entender a día de hoy la publicidad separando Internet de la televisión. Cualquier esfuerzo que hagamos en la televisión tiene que verse reflejado al final en el mundo online, porque esa convivencia de los medios pues tiene sus cosas malas, como puede ser la pérdida de atención, pero también tiene sus cosas buenas. En los anunciantes de respuesta directa lo que nosotros vemos al final es que esta simultaneidad en el consumo sí que te trae una respuesta mucho más rápida, una búsqueda de información mucho más inmediata, y que si se sabe aprovechar, lo que hace es que genera unas sinergias enormes entre ambos medios que antes no eran tan obvias o tan rápidas. Bueno, aquí veis algunos de los datos que os comentaba. Un 56% simultánea ya siempre o bastantes veces, incluso llegamos casi un 80% ocasionalmente, y muy sorprendente el alto nivel de simultaneidad con los tablets, que sería la segunda barra que vemos, que pese a la penetración que tienen mucho más baja como que los smartphones, la simultaneidad es mucho más alta. Lo que parece sin duda es que el tablet es el device natural para ese consumo simultáneo con la televisión. Y por último, pues simplemente plantear una reflexión, y es que nosotros creemos que ya no estamos en una época de cambios, sino que todo lo que ha pasado en estos años lo que ha hecho es que estemos ante un cambio de época. Y esto es importante, porque nosotros creemos que esto va a seguir cambiando muy rápidamente, que tenemos que estar preparados para asumir estos cambios, y que es importante que conozcamos cada vez más pues a este consumidor, que ya no vale planificar como planificábamos antes con un target sociodemográfico y ya, porque el mundo es mucho más complejo y cambia mucho más rápidamente. Y este cambio de época creemos que también, y ya por rematar, tiene que afectar de forma significativa al producto que se da entrega desde la agencia de medios. Es decir, aquí no podemos decir que durante 5 años esto ha cambiado mucho, que ha cambiado muy rápido, que nos enfrentamos a otro escenario, que nos enfrentamos a un nuevo consumidor, que nos enfrentamos a un nuevo entorno de medios, y que todo sigue siendo igual. Eso no tiene ningún sentido. Creemos que el producto que tiene que entregar la agencia de medios actual tiene que ser un producto de entrada mucho más sofisticado, con mucho más inteligencia, con mucho más seniority. Ahora esto ya no va de poner cruces a ver dónde salgo en la televisión. Ahora esto va de los efectos cruzados entre la televisión y digital, en gran medida, o entre todos los medios y digital.
entendiendo digital como un ecosistema y no como un medio donde luego se hacen otras cosas. Entonces, creemos que estamos en muy buena situación para poder abordar el nuevo entorno, y creemos y apelamos al sentimiento de responsabilidad de todas las agencias de medios para realmente transformar el negocio y poder dar soluciones reales para que los anunciantes sigan invirtiendo. Es decir, la inversión en publicidad no solo dependerá de la situación económica, que por supuesto es trascendental a la hora de conformar los presupuestos de nuestros anunciantes. Cuanto más vendes, más invierto, eso es cierto, pero también hay otro elemento muy relevante, y es cuanto más invierto y más me rinde, más invierto. Y creo que desde las agencias de medios, si conseguimos que la inversión de nuestros anunciantes rinda más, ellos invertirán más. Esto no es solo a ver cómo va la economía o qué horror, que es que esto no funciona y entonces el mercado está disminuyendo, sino cuánta capacidad tenemos de transformar en resultados la inversión de nuestros clientes. Y cuanto más capaces que seamos, más inversión habrá, ¿no? Entonces, también apelamos a ese sentimiento, estamos trabajando en esa dirección, tenemos que no es fácil, todos nos tenemos que reinventar. Creemos que es más fácil reinventarte desde una plataforma relativamente moderna y nueva que de una plataforma que tiene 25 años, ¿no? Y bueno, pues seguiremos investigando y seguiremos trabajando en esta dirección. Y por nuestra parte, esto es todo, aparte de todas las preguntas que nos queréis hacer. Esta tarde tenemos una ponencia en ESADE que si alguien quiere acudir la hacemos más con clientes y tal. Bueno, queríamos comentar esto en primera persona, y este es el resumen ejecutivo que hemos preparado. Si queréis preguntas, profundizar en alguna cosa, encantados de la vida. A mí me gustaría que profundizarais un poco más en un tema que siempre me preocupa un poco, y es decir, siendo evidente que el mundo ha cambiado, o que está cambiando, porque está cambiando permanentemente, es casi una cuestión de volumen, de a cuánto afecta a esto. Es decir, se ha mencionado en un momento determinado el tema de las Smart TVs como un producto que empieza a cambiar el hábito de consumo, y sin embargo el problema que han tenido las Smart TVs es que han llegado justo después de una renovación brutal del parque de televisores en este país con motivo de la TDT, que se hizo esa renovación del parque sin tener en cuenta la interactividad, y entonces de repente son datos del año pasado, es decir, el porcentaje de televisores a través de los cuales se podía interactuar no llegaba al 1% de los disponibles en los hogares. Entonces, en este momento, uno de los problemas que están teniendo los fabricantes de Smart TVs es que la gente tiene en casa un aparato comprado hace 2 años y hay muchas reticencias a cambiarlo. Entonces, la impresión que yo tengo es que efectivamente todo eso está cambiando los hábitos de consumo, pero mucho más lentamente de lo que parece, porque el equipamiento de los hogares se está modificando mucho más lentamente. Solo por una precisión, cuando se dice que el 49% simultanea televisión con tablet, entiendo que es el 49% de los hogares o de las personas que disponen de tablet y televisión. Hace un año el estudio que había era que en este país las tablets no llegaban todavía al 10% de los hogares. Probablemente este año haya crecido bastante porque es un producto novedoso. Hasta donde yo sé todavía no hay datos reales de cuál es el equipamiento dentro del hogar de los tablets. Esperamos que el INE este año en la encuesta de equipamiento introduzca esa tal, pero incluso aunque hubiera crecido mucho, es que el año pasado lo que había en toda España era, creo recordar que era como 1 millón de tablets en toda España. Es decir, no eso, que a lo mejor se haya duplicado, que haya habido un crecimiento del 100 y pico, que haya 2 millones en este momento. Pero, es decir, la impresión que yo tengo es que estos cambios, digamos, en cuanto a volumen, están afectando a menos gente de la que parece, y sobre todo de la que conforma el mercado, porque el dato que vosotros dais de los ingresos medios por hogar, hoy viene en el periódico el dato de la última encuesta de la estructura salarial del INE, y resulta que el consumo, el salario medio son
veintitantos mil, pero la mayor parte de los salarios son 16.000 en bruto, lo cual indica que la mayor parte de los asalariados de este país lo que son es mileuristas. Entonces, por ir en orden y contestarte, yo creo que tienes parte de razón y no tienes parte de razón. Lo primero, para mí hay un hecho que es la bomba de cómo corre la tecnología, y es como los smartphones han pasado de un 5 a un 50, creo que es, ¿no? De un 2 a un 50, de un 2 a un 49 en 5 años. Pues, si eso es que la tecnología no corre rápido en este país, ha multiplicado por 10 en 5 años, y el smartphone no es un producto barato. Por eso, a pesar del salario tan bajo, ¿no? Y las proyecciones que hay de venta de smartphone y de penetración de smartphone a 2 años vista son prácticamente universales. Cuando quieres algo... Esto es como cuando trabajábamos en el 98 con los famosos móviles, cuando y decían, es que va a haber un día que va a haber más líneas móviles que fijas, y tú decías, es que va a haber un momento en que el smartphone va a ser absolutamente universal, y esa no está muy lejana, ¿vale? Desde el momento en que el smartphone tenga una penetración ya superior al 50% o del 50%, o universal, como se dice que va a ser en 2 años, yo ya creo que el acceso a la digitalización es enorme en movilidad. Eso por uno. Por otro, con respecto a la simultaneidad es un hecho, y hace 2 años o 3 hablábamos de un 20% y ya estamos hablando de un 40%. 4 de cada 10 españoles ven la televisión con algún device. Entonces, luego sí que es cierto que las Smart TVs es una cosa relativamente reciente, y que ahí ya no estamos hablando ni de subvenciones de las operadoras ni de tal, y que eso sí que es ir, sacar 1.000, 1.500 o 2.000 euros y gastártelos, ¿no? En todo caso, también las previsiones que tienen los fabricantes de Smart TVs es que va a haber una penetración relativamente rápida. Sí que es cierto que ha coincidido la TDT, tal, no sé qué, con una crisis brutal y con la llegada a esto, pero las previsiones que tienen de ventas y se van a centrar en publicar única y exclusivamente sus productos a futuro. Entonces, ya veremos. A mí si me llegan a decir hace 5 años, que iba a haber un 50% de penetración de smartphone, no me lo creo ni para atrás, y ha ocurrido, y las previsiones son prácticamente 90 a 3 años vista. Y lo segundo, que el 40% de la población esté jugando mientras ve la tele, yo creo que nos lleva a un universo de consumo de medios radicalmente distinto, y no solamente de consumo de medios, sino de cómo se conforma el proceso de compra. Y ese es el escenario en donde estamos. Sí que comparto contigo que a fecha de hoy, eso es un hecho, el Smart TV es una cosa muy pequeñita, pero después de cómo ha ido el smartphone yo no me atrevería a decir que va a haber muy despacio. Y lo que sí que se ve, el año pasado en el estudio de Café Cóctel de Televidente 2.0, lo que se veía es que las Smart TVs apenas tenían casi, ya no penetración, conocimiento, y este año lo que se empieza a ver es que es uno de los objetos más deseados, o sea, por la gente. Empieza a ser el nuevo tablet, o sea, lo que la gente quiere tener. Y yo no me traería situación económica, que es dramática, como bien sabemos, y lo que dices, sí, que este país es de mileuristas y todo, que es así, ¿vale? Y la que nos espera, porque se van a acabar los subsidios y tal. No mezclaría eso con que este es un país que tecnológicamente hay mucha voracidad. O sea, la penetración digital, el tiempo de dedicación a internet, la penetración de los smartphones, ahí estamos en primera línea de Europa, ¿eh? A pesar de mileuristas, ahí está el tema interesante. Completamente. Este es un país, vosotros tenéis ahí el dato, que tiene el 60% de los hogares con acceso a internet, y estamos por debajo de la media europea 27. Es decir, España está por debajo de la media europea 27 de acceso a internet en los hogares. El ritmo de crecimiento de España en tecnología no se puede decir que sea de segunda división ni mucho menos. Y en el caso la penetración de los smartphones no estamos en segundo. En el caso de los smartphones, exactamente igual que sucedió con el móvil, es un caso de producto subvencionado por las compañías telefónicas, por lo que sea. Que por cierto jamás dan datos de cuáles son las tarifas que pagan la gente que dispone de smartphone, que ese es el punto clave, es decir, disponer de smartphone y además tener posibilidad de utilizarlo en todo su potencial, pero para eso ya necesitas unas tarifas de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente, a ver, si yo soy, es decir, yo lo veo como todo el mundo, que efectivamente se está produciendo esa digitalización. Mi duda es respecto a los volúmenes y a la incidencia de esos volúmenes en el momento el grueso de la población quizá no esté todavía aquí, pero el grueso de la población que mueve el consumo sí que está aquí. O sea, al final la gente que compra, de población por eso van en anunciante. España es
está prácticamente invertida. Hay muchísima gente Es mayor que no va a estar ahí. Ese es el problema de la publicidad española, justo ese pensamiento equivocado del compañero. Claro, si decimos que esto va a venir mañana, que esto no es así, entonces nos estamos quedando una vez más y los anunciantes ahí es donde pierden el tren. Tenemos que ir delante de esta gente. Ese pensamiento es peligroso. Hay mucha gente como tú. Sí, pero esto va para adelante. Pero esto no hay quien lo pare. Esto no está parándose. Es que eso es equivocado. Yo creo que eso no es así. Va por detrás, cuando tenemos una penetración, y eso es un hecho, del 45% de smartphones, a mí de verdad, y que en 5 años con la que ha caído, subvencionados o no subvencionados, tiene mucha razón, pero subvencionado con 18 meses de permanencia y pagando la tarifa, o sea que si a nadie les regalan duros a pesetas, que Telefónica o Vodafone Orange tienen cuentas de resultados bien saneadas, ¿vale? O sea, que esto no son... Claro que nos va a dar lo mismo luego cuando no nos vayan a dar el terminal, pero nos van a bajar mucho la tarifa. Cuentas más saneadas o menos. Telefónica no hace más que decir que en España va fatal y que realmente lo que está tirando de ella es Brasil y Latinoamérica. Millones de euros. O sea, que a donde voy es que lo que es un hecho es que uno de cada dos, a mí de verdad este dato me parece, y de verdad que todo lo que dices pues tienes tu punto, ¿no? Pero me parece que es central entender que uno de cada dos españoles tenga un smartphone. Para mí es un dato arrollador, y eso es que estamos yendo rápido, y sobre todo con la que está cayendo. Y yo creo que con el tema de las Smart TV que decías tú antes, que se había renovado hacía relativamente poco, yo creo que la gente tiene televisiones de última generación, o no de ultimísima, a lo mejor de LED y tal, pero vamos, las televisiones hace 6, 7 años que hay gente que ya tiene televisiones. Pues si no cuesta nada una tele, si vas a MediaMarkt te la tiran detrás, si es que ya no cuesta dinero, si eso es que una tele te compras cada año sin personas, si no cuesta dinero. Solo tienes que ir a MediaMarkt. Es que ahora las compras con 500 y dentro de poco te las van a regalar con el periódico, con las cartillas, que ya lo hacen. Que no seamos antitecnológicos, que si no este país no va a avanzar. En España somos ser de toda la vida. Y lo queremos lo nuevo y lo queremos ya. Aunque no tengamos un duro para otras cosas, nos lo gastamos en tecnología porque somos así. Yo, como broma, y para si queréis cambiar de tema, mi hija de 10 años la mando a Irlanda y me decía, vosotros diréis, porque iba a una casa de, como todos los que van a Irlanda, pues casa obrera que necesita el dinero, y dice, vosotros diréis que eran poco pudientes, pero tenían todos una televisión plana gigante en su cuarto. Todos, o sea que es que el crecimiento del smartphone es porque se ha consolidado una tendencia de que frente a una televisión o dos como mucho en casa, ahora cada hijo tiene una, y además la smartphone más de último modelo está en el salón y las demás van pasando ya hacia otras habitaciones, cada uno tiene el suyo, y entonces ya no hay, por lo que dicen ellos también, que son televisiones ya más baratas y con más... A ver si cambiáis el papel por la tableta también, compañeros. A ver si hay que pasar día ya, Y, hombre, comparto que no llega al condado también, o sea, porque hay que ponerlo todo en relativo, o sea, que tampoco... Yo creo que las cosas no son ni blancas ni negras, ¿no? Pero... más cositas. Oye, cuando habláis del tema de transformar el negocio, ¿pensáis que podéis cambiar la forma de remuneración de las agencias de medios? Eso no es de este estudio. Vamos a ver, yo creo que eso es muy complicado, francamente. Qué duda cabe que cuanto más valor aportes, más legitimidad tendrás para tener una aproximación al cliente de remuneración distinta. Yo también lo que digo es que, pese a que siempre se dice que es muy difícil cambiar el modelo y tal, cuando al cliente se le aporta valor, el cliente lo paga. Y yo quiero hablar bien del cliente. Yo estoy muy cansado de que esto es una porra, de que esta industria no tira, de que el cliente es un desastre, de que las agencias también. Yo creo que aquí se produce valor. Y el ejemplo de ING es un buen caso, que hemos conseguido 2 millones de clientes en 10 años. Y ING nos lo paga. Nos lo paga con un variable muy alto y nos paga mucho dinero por inteligencia. Entonces, a donde voy es, yo creo que cuanto más valor aportes y real y tangible, no valor en fosforescente, pues el cliente estará más dispuesto a pagarte. Y que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en crear valor, en crear empleo, en que este país vaya para adelante, y entonces pues todo irá. Y no en decir que esto es un desastre. Hay que ser positivos y empujar. ¿Qué es el valor? Pues el valor es ayudar a que nuestros clientes vendan más. El cliente entiende por valor dinero. Sí, ayudar a que... a fecha de hoy, el resultado es vender. Y lo que tenemos que tener es un enfoque más bien cortoplacista, aunque la marca y la imagen es importante a medio plazo. Hay que tener un enfoque más bien cortoplacista, porque a todo el mundo le cuesta vender, y tratar de que nuestros clientes vendan más. Tú, cuando consigues tener impacto en las ventas y eres capaz de demostrarlo, lo cual muchas veces es muy complicado porque no eres tú solo, en la cadena hay muchas cosas. Lo primero, que tú no eres el que haces el 100% del marketing, y que luego no es marketing, es producto, es precio, son muchas cosas. Pero tú, cuando consigues demostrar al anunciante que estás teniendo impacto en sus ventas, el cliente en este país te lo sabe pagar bien. Y yo quiero defender
la calidad del cliente y del anunciante en España, porque creo que lo que hay que saber es ponerle en el sitio y ayudarle, y entonces te lo pagan. Ahora bien, cuando vas y le dices págame más por lo mismo, pues el cliente te dice no, te voy a pagar menos. Claro. Bien, yo tenía alguna pregunta. Habláis en el estudio del retroceso de las redes sociales. Es decir, la gente tiende a abandonar ciertas redes sociales, como por ejemplo Facebook, pero ¿habéis visto un poco cómo se comportan de forma distinta cada red social? Es decir, sí. ¿Podríais desarrollar por ejemplo, un poco Twitter eso? tiene un crecimiento pues muy relevante, sobre todo en algunos targets, en los targets pues con mayor nivel de formación, los targets tampoco los más jóvenes, quizá entre aquellos que están sobre los 30, 40 años, los targets más comerciales y más apetecibles para muchas marcas. Twitter está subiendo mucho, y igual que están subiendo pues, aplicaciones, no tanto redes sociales como puede ser el WhatsApp, mientras que lo que vemos es que Facebook, que sigue creciendo cuando lo miras todavía en penetración, porque todavía hay gente que va más a la cola y sigue entrando, pero lo que sí que se ve es que en frecuencia de uso, y sobre todo en frecuencia de uso entre aquellos targets, digamos, más avanzados, más evolucionados, está cayendo mucho, y lo que hay es una tendencia clara a no abandonarlo del todo, porque la gente sí que te dice que sigue entrando y entran y curiosean, pero no a ese uso intensivo, compulsivo que había hace 2 años atrás. Esto es lo que decía Martín Sorres el otro día, y sin embargo lo ha desdicho Jones ahora desde Abbas Media, diciendo que Facebook va a superar a Google incluso. No sé si tiene datos que vosotros... No son los datos de Comscore últimos, lo que está ralentizándose, se está ralentizando. Que va a valer, vamos, que va a valer más. Se está ralentizando, y eso para el anunciante también es importante, porque todo esto lo habéis hecho para los anunciantes. ¿Qué les decís ahora, o cómo orientáis al anunciante? Los CTRs de Facebook hace 2 años y los CTRs de Facebook ahora... Hay anunciantes que se han salido de Facebook, otros que apuestan, por eso digo, ¿qué hacéis vosotros como IMED? Contestándote a eso, yo creo que a Facebook es un sitio en donde hay que estar, porque tiene un nivel de cobertura importante, pero si me dices qué previsión tenéis de Facebook a 2 años vista, pues no creemos que vaya a tener un crecimiento enorme, porque la tendencia es más bien de ralentización del crecimiento. Bien, y otras redes sociales, por ejemplo, Pinterest y LinkedIn. A ver, yo creo que LinkedIn es una red muy profesional, muy nicho, muy centrada en todo el tema profesional. Creo que va a seguir creciendo, pero a unos ritmos pues muy diferentes, y es una red que no sé, para mí no se parece en nada a un Facebook. Pinterest, pues a día de hoy es uno de los boom y de los éxitos. Las previsiones, pues no creo que llegue a ser nunca un Facebook. Es que es cierto también que cada red social se utiliza para una determinada cosa. Claro. La gente que utiliza Twitter y que está todo el día con Twitter no está con los amigos. Lo que también creo es que... De nuestro nicho de edades, ¿no? Que has dicho. La gente lo utiliza para trabajar. Facebook, pues a lo mejor pues para cuando te relajas, para tus amigos, para tu familia, a no ser que tengas una página profesional en Facebook. Y LinkedIn se usa para lo que usa. Y también ha habido un efecto aprendizaje. A Facebook se llegó desde un desconocimiento prácticamente de lo que eran las redes sociales. Y allí todo el mundo empezó a hacer amigos. Sí, hubo muchos problemas. La gente se pasó, pero la gente ya está mucho más al día. Y ahora la gente ha aprendido, ha cambiado. Ya no maneja las redes sociales de igual forma. Con lo cual tampoco los crecimientos van a ser tan rápidos como ha sido el de Facebook. Bien, pero por ese efecto aprendizaje. Y en cuanto a la interacción, es decir, habláis de que los resultados de una agencia de medios se miden en función de las ventas, del aumento de las ventas que tiene el cliente. No, yo no he dicho eso. O sea, he dicho que una manera buena para justificar incrementos de remuneración o cambios en la fórmula de remuneración es justificar más ventas, ¿vale? A fecha de hoy, la remuneración que tenemos básicamente todas las agencias depende de la facturación y de los servicios que le des, pero creo que el mundo vira hacia resultados, y que las agencias de medios debemos virar lo antes posible también a resultados, y que cuantos más resultados des, más derecho a remuneración tendrás. Entonces, partiendo de esa base, debéis de tener también una cierta información sobre cómo está funcionando esa interacción de la que hablabas antes, que es televisión con internet, televisión con redes sociales. Sí, por supuesto. Sí. Vamos a ver, para nosotros el futuro es absolutamente integración. La televisión es lo que mueve de alguna manera las grandes coberturas y el volumen de las cosas, y luego digital es un entorno enorme donde se construye la opinión
se comparan los precios y se hacen otras muchas cosas, ¿no? Y una perfecta integración de lo que es la televisión con digital a fecha de hoy es clave en la gestión de la comunicación. Luego, por supuesto, que hay otros medios que cada uno tiene su papel, la radio, el exterior, pero una adecuada combinación de algo que es muy nuevo, porque es cómo combina televisión y digital, creemos que es el centro del éxito a fecha de hoy en la comunicación. Y si nos damos cuenta, en este país más del 60%, 65% de la inversión está concentrada en esos dos grandes medios. El cómo equilibras los pesos y el cómo adecuar las sinergias brutales entre televisión, visitas a web, televisión, buscadores, etcétera, etcétera, pues es a fecha de hoy una de las claves del éxito en gestión de medios. Me refería concretamente a la interacción entre televisión y redes sociales, es decir, ¿tenéis algún dato que os indique? Porque hablas de interacción en general. Cuando uno ve un anuncio en televisión se puede ir al buscador a buscar la marca tranquilamente o a buscar el producto. También te puedes ir a Facebook a buscar un perfil si es que lo hay. También te puedes ir a YouTube, por ejemplo, a buscar el mismo anuncio para volverlo a ver porque te ha gustado. También hay gente que lo hace. O te puedes ir a Pinterest para ver si tienen un site en Pinterest. Es decir, ¿habéis llegado a ese punto de desglose o no en el estudio? Bueno, intentamos, más que en el estudio, todas estas cosas donde mejor se ven es en todos los análisis con tus propios clientes. Estos los anunciantes de respuesta directa, tú lo que ves es que pones un pase y en ese mismo instante lo que hay es una cantidad de entradas en el SEO, en el SEM de la marca enorme. Igual, para mí lo más obvio es la entrada por search. Luego hay también búsquedas en redes sociales y en otros entornos que no son tan inmediatas o tan obvias. La más inmediata es en search, pero luego también repercute en el resto de canales digitales. Y solamente una precisión, hablaba antes de que es un problema que las televisiones no sean interactivas y que el parque sea reducido. A mí eso no me lo parece, porque en el momento en que tienes un teléfono móvil o tienes otro device utilizándolo junto con la televisión, la interactividad del anuncio está garantizada. Nosotros lo que vemos es que la interactividad con la publicidad es mayor cuando utilizas otro device, no la televisión. La televisión interactiva lo que te trae es una capacidad de acceder a contenidos de una forma totalmente distinta a la que tenemos ahora, de tener un contenido a la carta, y eso lo que va a hacer es transformar el modelo publicitario, porque ya no va a valer tener solamente los spots en el blog, habrá que ir hacia... Con lo cual la medición que tenemos no funciona entonces, no sirve ya 100%, no, porque la gente, la medición que nos está dando ahora mismo en España los que miden, ¿no? ¿O cómo? Vamos a ver, para entrar un poco en polémica. Hay que hablar claro. Sí, hay que hablar claro. Déjale que me diga ella lo que iba a decir, que me parece que iba... Lo voy a decir yo. Luego lo dice ella. Yo creo que tenemos unas fuentes de datos espléndidas, con mucha muestra. Qué duda cabe que toda la revolución que estamos asistiendo, pues las fuentes de datos se tendrán que adaptar. ¿Y lo hacen? Pero yo, lo primero, una lanza en defensa de fuentes de datos que cuestan un dinero a la industria y que son muy solventes. Que por supuesto se tienen que actualizar, por supuesto. Yo creo que en el nuevo entorno de televisión conectada y bajo demanda, la medición de la televisión tiene que cambiar, que a día de hoy todo eso no se está recuperando. Por eso ahí está un poco la crítica que quería hacer, ¿no? Que también hay que hacerla de vez en cuando. Se tendrán que adaptar, por supuesto. Lo que no puedes decir es que el campo de fútbol cambia, que el terreno de juego cambia y que siguen los árbitros saliendo igual. No, pues tendrás que buscar otras fórmulas. Vivaki y vosotros también con el tema de performance y demás, y Telecinco, o el otro día Publimedia nos decía que están utilizando este sistema de visualización del vídeo con 2 o 3 anunciantes posibles y tal. Yo no lo he visto prácticamente nunca este sistema implantado en ningún sitio todavía, aunque se supone que está funcionando mucho, y no sé si funcionará a lo mejor en mi tele o algunos otros que no he visto, pero en fin, ¿cómo estáis viendo que está funcionando ese sistema y lo estáis implementando vosotros? ¿Es un sistema que funciona o que no funciona? Nosotros hemos visto algunas pruebas y yo todavía no he visto que funcione. Díselo al de Publimedia. Que yo estaba el otro día con él en la entrevista. Yo creo que las cosas corren mucho, pero hay que ir a la velocidad con las cosas. Yo creo que también todo esto tiene su periodo de implementación, de rodaje. O sea, que no es tan... Que muchas veces también queremos ir muy rápido y las cosas llevan su tiempo y al final funcionan y funcionan bien y son cosas nuevas que se hacen, pero que la primera vez pues se necesitan un rodaje. Y digamos como forma de trabajo, desde el momento que
que Internet y en general los medios digitales permiten una segmentación mucho mayor de los públicos, ¿eso realmente se está aprovechando, se está empezando a aprovechar ese potencial o porque, digamos, por los precios de la publicidad que se paga en medios digitales, todo parece indicar que se ha trasladado más el modelo de la televisión, y de lo que se están tratando es de conseguir grandes impactos en sitios que reúnen millones de usuarios únicos, y que se está dejando un poco de lado las posibilidades de segmentación que ofrecen este tipo de soportes. Eso es lo que decía antes, que yo creo que el futuro va por encontrar el equilibrio justo, y el equilibrio justo a fecha de hoy la industria lo está construyendo. Desde nuestra perspectiva, la televisión es volumen, la gente la publicidad en la televisión la recuerda y la admite, y en digital, desde nuestra perspectiva, pese a que la cobertura crezca, no va de volumen, y la gente la publicidad no le atrae, es más, se la quita del medio, nos la quitamos todos del medio. Entonces yo creo que tenemos que encontrar las rutas, pero entender el digital como una prolongación de la publicidad gráfica vía banners o solamente el vídeo y tal, creemos que es limitar muchísimo lo que es digital y que no es el camino. De hecho, los estudios que tenemos en recuerdo publicitario en Internet salen muy bajo, porque yo creo que ese no es el camino digital. O mejor dicho, ese no es el único camino, ni muchísimo menos. Y se están empezando a abrir experiencias que puedan ser sí, por supuesto, interesantes para seguirlos. Digital es un medio fantástico para la respuesta directa, digital es un medio fantástico para los comparadores, digital es un medio fantástico para construir opinión. Y digital yo creo que no es un medio fantástico para poner una página de prensa. Ese es un poco... Pues, ¿y sirve hacer un branding? Pues por supuesto que sirve hacer un branding, pero hay que buscar el equilibrio. Y el equilibrio, igual que en televisión, lo tenemos bien claro y sabemos que amas de casa con un 30% y 45%. La fórmula de la televisión, la industria la tiene muy bien trabajada, porque tiene 25 años de historia y sabemos cómo relativamente dar bien a nuestro target, y la fórmula digital yo creo que está por reinventarse y estamos trabajando en ella. Y quien venga y te diga, no, es que esto se hace así, no, perdóname, ¿no? Vale, el anunciante está dispuesto a pagar por más ventas. Pero, ¿de qué manera se puede justificar desde una agencia de medios la incidencia que ha tenido esa agencia en un incremento de ventas, por ejemplo? Muy buena pregunta. Es decir, hay montones de variables que inciden en las ventas. Por supuesto. Y es una y no se sabe hasta dónde. Por supuesto. Esa es una buena pregunta. Yo creo que hay dos niveles. Por un lado, lo que son los anunciantes de respuesta directa, donde la actividad en comunicación y medios prácticamente es clave en cómo se genera la demanda, y ahí es relativamente sencillo, porque tienes un producto que suele ser constante, y en función de cómo gestiones la comunicación y los medios, no solamente los medios, también la comunicación, ves la incidencia que tienes en las ventas. Y ahí me estoy refiriendo a anunciantes cuyo canal de comercialización sea básicamente los medios, es decir, la respuesta directa. Ahí es relativamente sencillo. En el resto de anunciantes es muy complicado, pero por supuesto que se pueden establecer sistemas a través de la modelización en la cual ves el impacto que la acción en medio está teniendo. ¿Vas a llegar a un dato concreto exacto que sea, no, yo he aportado un 7% más? No, pero sí que se puede ver la tendencia y cómo los medios están ayudando a impactar en las ventas. Mucho más sencillo, por serte claro y franco, en lo que es el mundo de la respuesta directa, pero el mundo de la respuesta directa en este país, 1 de cada 3 mensajes ya de alguna manera tiene un contenido de respuesta directa. Y yo diría que en ese 30% de publicidad es relativamente sencillo establecer y acordar mecanismos en los cuales se ve el impacto de los medios en las ventas. En el otro 70 es más complicado, pero vía modelización se puede llegar. Y todo depende pues un poco de la buena voluntad y el consenso que hay entre el anunciante y la agencia, por supuesto, como siempre. Además, yo creo que en general todas las agencias estamos haciendo un esfuerzo enorme en desarrollar todas estas herramientas de modelización, y que cada vez vamos más hacia modelos donde casi todo se mide y donde sabemos el impacto de cada palanca. El impacto de cada una de las palancas que tocamos, que ya hay muy poco que se quede al azar de lo que pueda pasar. ¿Qué impacto ha tenido en vuestras herramientas de medición, o está teniendo en vuestras herramientas de medición la nueva normativa sobre protección de la intimidad de los consumidores? Es decir, hay gente que está ya deprimida con el tema de las cookies, hay gente que dice que hay una serie, siempre pregunto esto, pero es que realmente estamos en un momento de cambio, y es que la administración no sabe ni cómo va a aplicar la normativa en este momento, según me han dicho el otro día. Entonces eso es algo que yo estoy viendo que se cierne sobre Facebook, la protección de la intimidad, pero creo que también sobre muchas de las herramientas de medición, control, tracking
que se pueden utilizar para ver la eficacia de una campaña publicitaria. Entonces, ¿en qué medida os afecta, en qué medida no os afecta? ¿Os preocupa, no os preocupa? ¿Tenéis algún tipo de herramienta nueva en ciernes que pueda evitar problemas? A ver, esto es un tema, para mí todo lo de la legislación de las cookies parte de que muchas veces se legisla desde el desconocimiento de cómo funciona Internet y de cómo funciona todo el mercado publicitario digital. En cuanto a la medición, no es tanto para mí un tema de medición, sino de cómo estamos restringiendo y quitando capacidad de segmentación. Por un lado decimos que en Internet es un medio estupendo para ser capaces de segmentar, de conocer al consumidor muchísimo más, y luego por otro queremos limitar con esa privacidad esa capacidad de segmentación. O sea, creo que debemos ser conscientes, o quien legisla debe ser consciente de qué supone, y creo que el problema es que no se es consciente realmente de sobre lo que se está legislando muchas veces. Sí, pero está ahí la legislación. El único problema ahora será saber cómo bueno, está ahí, pero lleva ahí casi 2 años, llevan dándole vueltas, y realmente tampoco se termina de implementar del todo, pero porque hay bastante desconocimiento por todas las partes de si la responsabilidad va a estar en el navegador, si la responsabilidad va a estar en el dueño de la página. O sea, es que no está nada claro cómo va a quedar todo eso. Y está claro que debemos ser conscientes de todos los temas de privacidad, pero la realidad es que tampoco la cualificación de la mayoría de los usuarios es suficiente como para saber qué está haciendo en cada momento. Decía Comscore que pese a todos estos datos, casi el 50% más de las publicidades, también lo decía MediaMind, si no recuerdo mal, más del 50% de las publicidades que se ven en Internet no han tenido ninguna opción de ser vistas por el usuario, entre otras cosas por el tema de las cookies, pero significa que seguimos estando en la época de Wanamaker, con el tema del 50% de dinero que supuestamente se ha segmentado, seguimos tirándolo, ¿no? Y este dato llama mucho la atención. Son datos que llaman la atención, sí, evidentemente. Ahí no se puede decir lo contrario. Son datos que llaman la atención, sin lugar a dudas. Ayer dábamos la noticia del Wall Street Journal de que Orbitz, ¿no?, la empresa esta del portal de viajes Orbitz, utilizaba el data mining para saber de dónde viene el consumidor que está entrando en su página, y si es un consumidor de Apple, es decir, si es un usuario de Apple, lógicamente, y lo saben ya por el data mining, paga más, entonces automáticamente la oferta es más alta y más alta, otro hotel y tal. Es decir, me parece eso es marketing de hoy, marketing que va para adelante, marketing que es el futuro y que es lo que debemos aquí hablar un poco también. ¿Eso qué pasa en España? ¿Quién está haciendo eso? ¿O cuándo vamos a empezar? ¿O cuándo vais a ofrecerle eso? ¿O vais a intentar educar a los anunciantes para que empiecen a aprovechar bien los datos? Eso ya se ofrece. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Sí? Yo creo que sobre todo en el último año, creo que hasta ahora hemos hablado mucho de todas estas cosas, de esta capacidad de segmentación. De saber que un usuario entra de Apple o un device como el que tiene aquí ahora Jesús, una tableta, o entra un PC de los pobres, un Windows. No, digo de pobres porque ellos decían eso, decían estos pagan menos y esos pagan más. Lo decía ayer el artículo que hemos publicado. No, sí, lo decían. Y lo están haciendo. Todas las técnicas de segmentación, me parece muy interesante. Ahora ya se está pudiendo implementar. Nosotros lo estamos haciendo. Lo estáis haciendo ya para nuestros anunciantes, ¿no? Lo que es verdad que también cuanto más segmentado compras, más estás encareciendo tus impactos, y todavía. Pero hablamos del mismo producto a un precio distinto, ¿no? Es decir, que yo entro en tu página y me pones a mí un precio porque entro desde aquí y me pones otro. La tiene un precio. Sí. Claro, y que muchas veces la segmentación te lleva a costes que luego te impiden alcanzar los objetivos de coste de captación, y que muchas veces hay que buscar el equilibrio volumen-coste. Pero se puede hacer. Nosotros tenemos anunciantes con lo que se está ofreciendo la publicidad personalizada para distintos segmentos ya de cliente. Y funciona. O sea, la realidad es que funciona. Lo que pasa que luego, por otro lado, está siempre el factor del coste. Y muchas veces ese extra coste, todavía a día de hoy, se puede seguir haciendo grandes volúmenes a costes muy eficientes, que al final, bueno, pues tocas a más y te acaba compensando. Yo en 5 minutos os voy a tener que dejar. No sé si queréis algo más.